Bien, veamos entonces casos particulares para poder calcular fácilmente esta expresión. Tomemos la expresión general que es esta, la escribí de nuevo aquí. El trabajo entonces es la integral entre y b de f de r, producto escalar entre los dos vectores. Fíjense que por la definición de producto escalar, ¿qué es? Es el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo comprendido. Ese ángulo lo llamé delta de forma genérica. Puedo expresarlo así también esto. ¿Sí? Noten, cuando yo escribo, tienen que ser ustedes cuidadosos. No es lo mismo escribir f con la rayita arriba que f solo. ¿Qué significa f con la rayita arriba? Que es un vector. ¿Qué significa la f sin la rayita arriba? Que es el módulo de ese vector. Cosas distintas, ¿ok? No podría yo escribir esta expresión simplemente obviando la rayita, porque entonces estoy diciendo que es un producto de dos escalares. No es así. Así que de alguna manera hay que indicar en sus problemas, en sus exámenes, cuándo una magnitud es un vector y cuándo no. Eso es importante, porque no es lo mismo, obviamente, ¿no? Si yo tomo un examen y me dice que la velocidad es un escalar, bueno, directamente está todo mal y puede volver en otra fecha, ¿no? Nadie va a probar física diciéndome que la velocidad es o la fuerza es un escalar. Si ustedes lo escriben, como yo no sé si lo saben o no, tienen que indicarlo. Así que, por favor, no es un detalle, ¿no? No es un detalle, es parte integrante de la definición de la magnitud, ¿no? Así que, por favor, en todos los casos, tienen que dejarlo claro. En los libros es más fácil, por supuesto, porque lo hacen en negrita o con otra tipografía. Nosotros, como no tenemos esa posibilidad, simplemente les recomiendo que le pongan la rayita arriba, indicando que es un vector. ¿Ok? Bien, esta sería entonces la definición general aplicando el concepto de producto escalar. Vamos a ver ahora qué pasa en movimiento rectilíneo, que será nuestro primer movimiento que vamos a estudiar, el más fácil como siempre. Y acá tengo entonces un cuerpo que va de la posición A a la posición B, arrastrado por una fuerza F, en este sentido, ¿sí? Lo arrastro de A a B. F puede variar o ser constante, no sé todavía. Y esta F forma un ángulo delta, como ustedes ven, con respecto al desplazamiento. El desplazamiento es en sentido rectilíneo horizontal. Ahí está el diferencial de R. ¿Qué pasa? Si el movimiento es rectilíneo, el diferencial de R lo puedo reemplazar simplemente por el diferencial X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ya saben, de Y y de Z serán 0, entonces simplemente el desplazamiento va a ser igual al desplazamiento en X. Eso para ir simplificando. Por otra parte, si yo miro que es F por coseno delta, ¿qué es F? Digamos que sería la fuerza multiplicada por el F por el coseno delta. Me da entonces la proyección de la fuerza, ¿dónde? En la dirección de movimiento, ¿ven? F por el coseno de este ángulo me da la componente de F, si ustedes quieren, o la proyección, da lo mismo decir una cosa que la otra, de la fuerza en la dirección de movimiento, que está marcada en verde acá. Entonces, cuando hago la integral entre A y B de F coseno delta de X, fíjense cómo simplifique de acá, ¿no? De esta, llegué a esta, ¿por qué? Reemplazando dr por dx, movimiento rectilíneo, y luego también puedo simplificar reemplazando F coseno de delta por F sub X. Entonces, llega a esta integral más simple. El trabajo para movimiento rectilíneo es la integral entre A y B de, digamos, F sub X de X. ¿Y qué es F sub X? Repito entonces, es la componente de la fuerza en la dirección de movimiento o la proyección de la fuerza en la dirección de movimiento. ¿Ok? Esa sería una expresión entonces más simple todavía. Y hay otra más simple, que es la última que vamos a ver, que es cuando la fuerza en particular es constante. O sea, si yo voy tirando de este cuerpo entre A y B y es constante la fuerza, no cambia en módulo, dirección ni sentido, ¿se entiende, no? No cambia en nada, un vector constante en sus tres consideraciones, en sus tres, digamos, particularidades, módulo, dirección y sentido. Si eso es constante, entonces, ¿qué va a ocurrir? Puedo simplificar aún más la expresión y esta fuerza, si es constante, sale fuera de la integral, como ustedes ven, es una constante y me queda simplemente la integral entre A y B de diferencial x, que eso es delta x, ¿no? Simplemente. Entonces, puedo escribir en esos casos particulares, repito, fuerza constante, ojo con esto, queda que el trabajo es entonces la fuerza por el coseno de delta por delta x o, bueno, diciendo lo mismo que dijimos acá, f sub x por delta x. ¿Sí? Eso sería entonces la expresión más simple del trabajo, lo que a veces vulgarmente se dice mal, que trabajo es igual a fuerza por distancia. Mal dicho. Mal dicho porque, primero, que esto no es una distancia, sino es un desplazamiento. ¿Sí? ¿La distancia qué es? La distancia es de la posición, no debería ser la distancia, lo que decimos vulgarmente. Es la distancia, digo, ¿a qué distancia está Madrid de Trelew? Bueno, en la distancia. Respecto a un origen, ¿a qué distancia está un móvil o un objeto cualquiera? ¿Sí? Esa es la distancia. ¿El desplazamiento qué es? Bueno, justamente un cambio de posición. Así que por empezar, no habría que decir fuerza por distancia, sino fuerza por desplazamiento. ¿Y cuándo es solamente fuerza por desplazamiento?
Bueno, lógicamente, a veces a lo mejor en la secundaria lo dicen así porque como no se ve cálculo en la secundaria, no se ve integral, es lógico que haya que definirlo de manera simple. Nosotros ahora estamos en la universidad y no es admisible decir que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Fuerza por distancia, horrible. No se puede decir. Fuerza por desplazamiento, bueno, podría decirle en qué caso el trabajo es fuerza por desplazamiento. Solamente en el caso que el movimiento sea rectilíneo y la fuerza sea constante. Tiene que cumplirse esas dos condiciones. Si es así, puedo decir entonces que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Si el movimiento es rectilíneo y la fuerza no es constante, ¿qué tengo que hacer? Aplicar esto que está acá, la integral. ¿Mm? La integral, pero en una sola dimensión, ¿no? Solamente en X. ¿Por qué en X? Bueno, porque el movimiento es rectilíneo, aunque la fuerza no fuera constante. Y si no es movimiento rectilíneo, sino que es curvilíneo, general, y la fuerza no es constante tampoco, no me queda más remedio que utilizar la expresión general. ¿Sí? Tengo que hablar teóricamente como máximo en tres dimensiones, expresar f y dr en tres dimensiones y después lo integral. Esa cosa nosotros no la vamos a hacer, nosotros vamos a referirnos solamente a estos dos casos, por eso los menciono particularmente. Vamos a primero calcular el trabajo de una fuerza constante y luego el trabajo de una fuerza variable, pero siempre en movimiento rectilíneo, ¿ok? Para, digamos, no complicar demasiado las cosas de entrada, ¿sí? Ese va a ser entonces nuestro próximo paso. Repito, calcular entonces el trabajo hecho por una fuerza constante y por una fuerza variable, pero siempre en movimiento rectilíneo. Bien, vimos entonces en el video anterior cómo se calcula el trabajo para un movimiento rectilíneo. ¿No es así? Encontramos dos expresiones. Una para una fuerza genérica que puede variar en función de x, que sería esta expresión que está acá, y otra cuando, un caso más particular todavía, la fuerza es constante, entonces sale fuera de integral y me queda simplemente esta expresión. Apliquemos esto, más allá que en este dibujo ya uno puede calcular con estas expresiones el trabajo de la fuerza, apliquémoslo en dos ejemplos que vamos a utilizar muchísimo, que son las fuerzas gravitatorias y las fuerzas elásticas. ¿Sí? En ambos casos aplicamos el mismo criterio, pero ¿por qué nos interesa? Porque en la mayoría de los problemas que nosotros vamos a plantear de aquí en más van a interactuar estos dos tipos de fuerzas. Y después alguna otra fuerza que ya sabemos que no sabemos de qué origen es, ¿sí? Y entonces lo haremos en forma general. Pero ya cuando tengamos fuerzas gravitatorias, fíjense ustedes que será el primer caso, imaginemos lo siguiente. Tengo una terraza de altura h, este es el piso, este es el techo, y acá tengo un balde que lo quiero subir, tiro de la cuerda, ¿sí? Estoy tirando ahí de la cuerda con una fuerza T, yo, motor, lo que fuere, alguien tira, para subir el balde del piso al techo, una altura h. La pregunta es, ¿qué trabajo se hace? Bueno, primero tengo que ver el trabajo de qué fuerza, porque yo definí el trabajo de una fuerza, ¿sí? Vamos a después a mejorar este concepto, pero si tengo varias fuerzas, tendré que calcular el trabajo de cada fuerza, ¿no es así? Porque hasta ahora solamente es una fuerza, ven ustedes, ¿no? Entonces, si me preguntan, ¿el trabajo de quién? ¿De qué fuerza? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el balde entonces? Hago mi diagrama cuerpo libre y tengo el peso y tengo la tensión. Por supuesto, la tensión para subir tiene que ser igual o mayor que mg. Si la tensión es mayor que mg, además de subirlo va a acelerar, por supuesto, ¿no? Y ese es un problema medio complicado que no lo vamos a tratar. Vamos a suponer que lo subimos a velocidad constante, que por otra parte es el caso general. Nadie sube un cuerpo acelerándolo, ¿no? Ni siquiera un motor. Lo sube a velocidad constante. Una vez que lo arrancó, lógicamente ustedes me dirán ahí, bueno, pero si la velocidad es cero, para llegar a la velocidad final hay que arrancarlo. Bueno, como el caso del ascensor, ¿se acuerdan? Hay un pequeño impulso, por supuesto, al principio. Eso lo descartamos por ahora y suponemos que el balde casi inmediatamente está en reposo y alcanza su velocidad final muy rápido. Entonces, ese pequeño impulso por ahora no lo consideramos. Y suponemos que el balde está siempre entonces subiendo a velocidad constante. Como esa es la hipótesis. Si la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero entonces. Si la aceleración es igual a cero, ¿qué va a ocurrir? Que T menos mg, plantando la segunda ley de Newton en este diagrama cuerpo libre, va a ser igual a cero, por lo tanto la tensión del piolín es igual al peso. Es lo que ya sabemos, lo hemos visto en problemas anteriores de dinámica. ¿Sí? Si uno sube un cuerpo a velocidad constante, la tensión que hace es igual al peso. Si uno le pega un tirón y lo quiere acelerar, bueno, vieron que ahí, como ya dijimos, se puede romper la cuerda. ¿Por qué pasa eso? Porque la tensión es mayor. Bueno, entonces en ese caso, insisto, vamos a velocidad constante y T es igual a mg. Bueno, entonces como tengo dos fuerzas, vamos a calcular el trabajo de cada una. ¿Cuál será el trabajo de T? W sub T. ¿Cuál será? Bueno, simplemente la fuerza como es constante, mg y T son constantes a medida que voy subiendo, ¿no? No cambian, por lo tanto puedo aplicar simplemente esta expresión simplificada.
El trabajo va a ser entonces la fuerza o la proyección de la fuerza en la dirección del movimiento por el desplazamiento. En este caso entonces, ¿qué tengo? T, que es constante, ¿m? Y el desplazamiento ¿cuánto va a ser? Si lo subo del piso al techo es h simplemente, ¿no es así? ¿Vale? T por h, ¿m? Que es lo que lo desplacé, por el coseno del ángulo comprendido. Estoy utilizando esta expresión, ¿vale? Más genérica para ver bien cómo es la proyección, ¿no? Porque esta me da la proyección en sentido de movimiento, pero bueno, es una expresión que tengo que tener cuidado. Yo sé que esta fx, ¿qué es? F sub x. Es f por coseno de delta. Entonces mejor, antes de que ustedes se acostumbren a trabajar siempre con fx, mejor ver bien exactamente cómo es esa f sub x. Que es, insisto, f por el coseno. Entonces, ¿cuánto va el coseno del ángulo comprendido? Bueno, si acá tengo un eje y, va hacia arriba porque voy subiendo, entonces t es positivo. Y fíjense ustedes que DI es para arriba también porque voy subiendo, entonces el ángulo entre T y DI, fíjense que acá no puse DI o delta I, podría ser esto también. Como no estoy integrando, sino que estoy utilizando, digamos, valores discretos, puedo utilizar un delta I. ¿Delta I para dónde es? Para arriba lo estoy subiendo. Entonces el ángulo entre delta I y T, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces coseno de 0. Ustedes dirán, ¿por qué puse I? Bueno, porque esta expresión es genérica. Entonces ya, por supuesto, tienen que acostumbrarse a todo esto. Esto puede ser fx delta x o fi delta y, obviamente, ¿no? Depende del eje que use. O también puede ser fz delta z. El eje es rectilíneo, es uno solo, pero la variable que yo puedo usar es cualquiera. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se vayan acostumbrando, aunque esta es la definición genérica en el eje x, en este caso estoy utilizando el eje y. Entonces va a ser, aplicando esta fórmula, que va a ser ahí, f sub i delta i. ¿Ok? O f coseno delta i, donde el ángulo que es el ángulo entre la fuerza y el eje y en este caso. ¿Sí? Bueno, como ustedes ven, el ángulo es 0, el coseno entonces vale 1 y me queda simplemente que el trabajo hecho por la fuerza T es mgh, o T por h, si ustedes quieren. ¿Sí? Es el trabajo que tiene que hacer una persona o el motor para subir entonces el balde del piso al techo, una altura h. ¿Está claro? Ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y cuál es el trabajo que hace la fuerza peso ahora? Directamente el peso. Bueno, acá tengo el peso, entonces el trabajo que hace el peso o la gravedad, aquí es igual. A la fuerza mg por el desplazamiento que es h, pero ahora el coseno ¿cuánto vale? El coseno es 180 porque es este ángulo que está acá, entre di, delta i si ustedes quieren, lo ponemos acá, si esto es el peso, ¿no? El ángulo es este, ¿no? El peso es para abajo y el desplazamiento para arriba. El ángulo es 180, hay que tener cuidado con eso. Y entonces esto es menos 1 y el trabajo que se hace es menos mgh. Una cosa que entonces que acabamos de descubrir, el trabajo puede ser negativo o positivo. ¿De qué va a depender eso? Muy interesante, es lo primero que vamos a ir viendo. Va a depender de la proyección de la fuerza en el camino que haga, ¿no? Cuando entonces la proyección de la fuerza está en el mismo sentido que el desplazamiento, el trabajo es positivo. Cuando la fuerza está en sentido contrario al desplazamiento, el trabajo es negativo. Bueno, ya vamos a ver por qué esto, por ahora lo estamos calculando. Nomás recuerden ustedes que es una introducción. Para poder ver bien cómo funciona esto, tenemos que hablar también de energía. Por lo tanto, tienen que tener un poco de paciencia y esperar las próximas clases. Por ahora, lo que estamos haciendo es, digamos, trabajando con el concepto este de trabajo, valga la redundancia, y viendo cómo lo calculamos. Después vamos a ver bien la aplicación y el sentido que tiene físicamente, porque uno es positivo y otro es negativo. ¿Sí? En ese caso, fíjense que son iguales en módulo y de distintos signos, por supuesto, porque las fuerzas son iguales, ¿no? T y mg son iguales. Ya entonces nos perdimos muchas cosas con este simple problema. El trabajo puede ser positivo o negativo y es el trabajo de cada fuerza. ¿Sí? Yo podría calcular el trabajo total. Vamos a hacerlo después eso. Por ahora es el trabajo de cada fuerza. Bien. Vamos a ahora hacer otro problema. Fuerzas elásticas. Tengo un resorte acá. Esta es la posición de reposo del resorte. Ahí entonces defino mi eje X de referencia. Esa va a ser la posición 0. Y con una fuerza lo estiro, una fuerza externa, que puedo hacer yo o cualquier otro ente externo. Estiro el resorte de esta posición 0 a una posición X cualquiera. También lo hago a velocidad constante. ¿Sí? Podría estar acelerando. Agarro el resorte y lo acelero con todo. Bueno, pero no es el caso. Lo voy a mover a velocidad constante. Igual que hice acá, entonces ¿qué va a pasar? Que la fuerza que hago yo es igual a la fuerza que hace el resorte. ¿Se acuerdan la fuerza que hacía el resorte? El resorte hace una fuerza en sentido contrario para oponerse al desplazamiento. Esa es la fuerza que hace el resorte. Y la fuerza que hace el resorte, ustedes se acuerdan, era menos K por X. ¿Sí?
Y entonces, si lo muevo a velocidad constante, la fuerza que hago yo es igual a la fuerza que hace el resorte, igual en módulo y distinto sentido, ¿no? Sentido contrario. Entonces, yo tiro el resorte se opone. Si lo muevo a velocidad constante, supongan entonces que esta es la fuerza del resorte y esta es la fuerza, perdón, la fuerza que hago yo y esta es la fuerza del resorte. Entonces, yo tiro y el resorte se va oponiendo y voy tirando siempre a velocidad constante. Esa es la hipótesis. Por lo tanto, las fuerzas como son iguales, ¿no? Para que la aceleración es de cero. Si esta vale menos k por x, ¿se acuerdan de la fuerza de resorte? Vimos la ley de Hooke hace un tiempito. Entonces, esta es la fuerza menos k por x, la fuerza que resorte. Entonces, la fuerza que hago yo es k por x. ¿Está? Noten la velocidad con que vamos, porque cada vez son más conceptos y vamos construyendo, ya estamos como haciendo la planta baja de nuestro edificio, ¿no? Y vamos rápido, cada vez más rápido. Así que tienen que acostumbrarse a acordarse de todo lo que hemos aprendido, ¿no? No podemos en cada clase decir, ¿se acuerdan cómo era? Bueno, al principio puedo yo detenerme un poco más, pero después ya directamente voy a empezar a escribir las cosas que hemos visto directamente, sin hacer más mención, porque si no, no podemos avanzar, siempre estamos volviendo al principio, ¿no? Así que lo explico por ahora, pero ustedes, si tienen dudas de cómo funciona esto, recuerden la ley de Hooke y vayan entonces al tema anterior. Bien, entonces, la pregunta es, cuando yo tiro al resorte de la posición 0 a la x, con esa fuerza constante que vale k por x, fíjense que es positiva ahora, ¿no? El resorte se fuerza para allá, pero yo hago fuerza en el sentido de las x positivas, por eso es k por x. ¿Cuál es el trabajo que hago? Bueno, la fuerza, como ustedes ven, es función de x. No puedo aplicar esta ecuación. ¿Esta ecuación para cuándo era? Para fuerza constante. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? La ecuación anterior. ¿Por qué puedo aplicar la ecuación anterior? Porque el movimiento es rectilíneo, como ustedes ven. No tengo que aplicar la ecuación general. Puedo aplicar esta, pero tengo que aplicar la ecuación con la integral, porque la fuerza no es constante. Bueno, tampoco es muy difícil esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el trabajo entonces de la fuerza F? Usando esta expresión, es la integral entre 0 y x. Fíjense que es F coseno de delta diferencial x. En este caso la fuerza está en la dirección de x, o sea que el ángulo entre la fuerza y x es 0, como en este caso. El coseno vale 1, entonces queda simplemente la fuerza, que es k por x, por diferencial de x. Entre 0 y una posición cualquiera, que se llame x. Bueno, cualquiera que sea, genérica. Bueno, si hacemos esta integral es muy fácil, como ustedes ven. K es la constante de nosotros, se le fue y me queda la integral de x diferencial de x, que es x cuadrado sobre 2. Llevado a los extremos 0x, y me queda entonces simplemente que el trabajo hecho por la fuerza externa para mover el resorte de 0 a x es 1 medio de kx cuadrado. ¿Ok? Bien. La pregunta sería, si yo lo comprimo, ¿qué pasa? Lo comprimo para allá, ¿qué pasa? Y si lo comprimo, ustedes pueden hacer la cuenta, van a ver que el resultado es el mismo, porque como está x cuadrado, no importa que x sea positivo o negativa, siempre el trabajo va a ser positivo en este caso. ¿Ven ustedes? Es interesante, distinto a esto. ¿Sí? Repito, aunque x sea negativo, como está elevado al cuadrado acá, va a dar siempre positivo. ¿Sí? Así que siempre el trabajo, en el caso del resorte, tanto sea que lo estire como que lo comprime, el trabajo va a ser positivo. ¿Sí? Interesante. Acá no. Si yo subo el balde o lo bajo, el trabajo puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Así que ojo con eso, pero ya lo vamos a ir viendo, de a poco. ¿Quedó claro entonces? Son las dos fuerzas clásicas que vamos a ver en todo el cuatrimestre, lo que resta del cuatrimestre. Entonces son dos expresiones que vamos a usar mucho. Vamos ahora en el próximo video a dar otra interpretación adicional al concepto de trabajo.